Horas a Eliseo Azuero, asambleísta por la provincia de Sucumbíos y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, Yana. Un placer. Quisiera hablar rápidamente de lo que sucedió anoche. En una próxima entrevista lo vamos a analizar un poco más a fondo, pero a altas horas de la noche se logró la aprobación ya del proyecto de simplicidad tributaria que fue llamado ahora. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es su evaluación general del resultado? Bueno, yo considero en primer lugar que tiene aspectos bastante propositivos y positivos para la reactivación económica. El hecho mismo de generar un régimen simplificado de imposición tributaria, el hecho de mantener a la actividad bananera un impuesto único, el haber permitido que las cerveceras artesanales o las plantas cerveceras artesanales tengan cierto régimen simplificado, evitando el marcado, abre la posibilidad de que pueda haber mayor inversión en esos segmentos. El tema de los becarios, a quienes se les establece la posibilidad de poder remisir sus obligaciones. También el tema, a mi juicio, bastante interesante es el que tiene relación con la exoneración de aranceles a algunos bienes de capital que sirven para la actividad fundamentalmente agrícola, entre otros. Son aspectos bastante positivos. Yo creo que perdimos bastante tiempo porque es exactamente lo mismo que de alguna manera se pudo haber aprobado hace un mes atrás y que pudo darle cierta holgura y cierto mensaje al interior del país como al exterior, de que aquí en el Ecuador se están gestando normativas que si bien no es cierto de que sean de permanente data, es decir, que se mantengan en el tiempo, por lo menos se busca que los segmentos sociales más afectados puedan contar con una legislación expedita que haga que en este momento tan crítico los emprendedores por lo menos tengan la posibilidad de iniciar actividades con ciertos beneficios en la búsqueda de soluciones a la cuestión de problemas. ¿El proyecto incluye la contribución de las empresas que ganan más o que tienen ingresos por más de $1 millón al año? Efectivamente, se mantiene aquello del 10%, el 0.10% para aquellos que facturan de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20, 15 y 20%, punto 15 y punto 20%. Esto es por 3 años consecutivos hasta el 2022. Es un esfuerzo que algunos sectores políticos de la Asamblea no lo han visto con buena anuencia, pero yo diría de que eso es un esfuerzo lamentable que tenemos que tener aquellos que emprenden en este país y que todavía le tienen fe al país. La situación económica por la que atraviesa el Ecuador no es una situación que se ha generado actualmente, es una herencia del despilfarro, de la utilización inadecuada, del sobreprecio del gobierno anterior, que definitivamente ha complicado la situación financiera del Ecuador y hay una brecha fiscal que supera los 6.600 millones de dólares que buscamos la manera, sin tener nosotros ningún tipo de responsabilidad, la manera sea de buscarle algún tipo de solución para que las finanzas públicas puedan de alguna manera generar esta imagen de un poco de consolidación del espectro económico al interior del país. ¿La eliminación del anticipo del impuesto a la renta es algo que está incluido también? Está incluido para algunos sectores, lo cual es bastante positivo para aquellos que emprenden en estos años, hacen emprendimientos nuevos. Hay una eliminación del impuesto el anticipo del impuesto a la renta, también es discrecional. Queda como crédito tributario. No nos olvidemos también que hay para las provincias que fueron afectadas por las manifestaciones de los últimos días del mes de octubre, en el mes de octubre para ser preciso, también tienen ciertos beneficios. Lo que aquí sí cabe decir es cuánto de eso le afecta a la economía de las finanzas del Estado, porque vamos observando de que posiblemente se amplió el espectro de beneficiarios a las provincias que han sido afectadas por este tipo de situación, lo cual deja de ingresar recursos para el Estado por este momento. No sé si la recaudación que estaba planteada en alrededor de 623 millones pueda ser real, pueda que sea menos, porque en este caso particular
se han incluido algunas provincias para que pueda mejorarse su situación tributaria respecto al impuesto a la renta. ¿Qué sacrificio hará el gobierno a través del Estado para poder, digamos, tener estas contribuciones temporales, pero empezar ya a darle la vuelta al tema económico, ¿no? O sea, a hacer realmente un círculo virtuoso? Janet, yo creo que hay que entrar en el aspecto medular de la recaudación tributaria. Hay mucha evasión y elusión tributaria. Esto pasa por la falta de control de, en este caso, la autoridad tributaria y los funcionarios, a quienes no se les establece una suerte de responsabilidad para que mañana más tarde puedan repetir por las acciones que podrían generar falta de recaudación a la que tiene derecho el Estado ecuatoriano. Así que estas cosas tienen que ir mejorando de a poco, hay que ir tipificando las inconductas para que mañana más tarde aquellos funcionarios que han permitido con su acción que se afecte la economía del Estado ecuatoriano o se deje de recaudar lo que correspondía recaudar en estricto apego a la ley, sean sancionados o que puedan ellos repetir las posibles no recaudaciones que por producto de su gestión o de su deficitaria gestión no se ha podido dar en beneficio del país. Entre otras cosas, yo creo que también hay que entrar en el ámbito petrolero. Ahí hay contratos de larga data que no son favorables al interés nacional. Yo creo que hay que hacer un ajuste en lo que tiene relación con la generación del petróleo, también la generación de los materiales nobles como la minería. Es decir, hay muchas prebendas que están pasando por debajo de la mesa y que hacen que esta actividad no sea muy rentable para los ecuatorianos. Perfecto, ya seguiremos analizando el resultado de esta aprobación de este proyecto en la próxima entrevista que vamos a tener en este mismo programa, pero quisiera tocar con usted el tema del juicio político a la ministra María Paula Romo. Eso también se tiene que decidir entre hoy y mañana. ¿Qué es lo que usted analiza y ve dentro de la Asamblea Nacional? Pues yo creo que hay una confusión. La gente considera que en este particular momento se está evaluando todo lo que aconteció en el mes de octubre, y no es esa la realidad. La iniciación del juicio político obedece a algunas, entre comillas, incumplimientos en los que habría estado inserta la señora ministra de Gobierno, como es el caso de la inseguridad en las cárceles, como es el caso del asesinato de la señora Diana en Ibarra, entre otros, que no son elementos que sean tan fuertes para poder establecer responsabilidades muy claras. Nosotros estamos de alguna manera midiendo cuál ha sido o cuál es el criterio del Contralor respecto de la utilización de estos bienes públicos. Para ser puntual, el tema de la aeronave, del avión ambulancia, en donde se habría presuntamente cometido algún tipo de anomalía. Pero en todo caso estamos supeditados a lo que el informe de la Contraloría nos entregue en este caso particular, porque es el juez de cuentas. Así que yo creo que no tiene mucho sustento. Más sin embargo, no me aventuro a decir de que vamos en una línea o en otra, porque todavía el día de ayer leímos hasta el 50% del informe y nos corresponde hoy o mañana, según sea. Tenemos una agenda muy nutrida y buscaremos la manera de ya poner en los 5 días que hemos requerido de ampliación de plazo una posición definitiva si es que va mismo a juicio político o definitivamente se ordena el archivo. En cuanto al uso de la fuerza, que es lo que se le ha cuestionado a la ministra Romo, ¿cuál es su criterio? Porque ahí realmente la ciudadanía en general necesita un criterio claro sobre cómo se aplica el uso progresivo de la fuerza. Exactamente, el uso progresivo de la fuerza. Toda vez que, por ejemplo, en el caso de Diana Carolina, que lamentablemente pues fue asesinada en la ciudad de Ibarra, se exigía que la policía dispare y se le cuestiona que no lo haya hecho. Pero ¿dónde está el uso excesivo de la fuerza? Porque ahí me parece que la policía tampoco lo tiene muy claro. Y lo mismo en cambio en el tema del paro y de los excesos que hubo también de parte de los manifestantes,
hasta dónde se puede medir el uso progresivo de la fuerza pública, en donde también se señala que hubo abusos, pero ¿cómo tenerlos claros? ¿Dónde están? A ver, el uso progresivo de la fuerza está debidamente normado. Lo que lamentablemente acontece es de que la función jurisdiccional, me refiero ya en otra esfera de las funciones del Estado, la función judicial, o se malinterpreta o sencillamente los jueces y fiscales no están haciendo una lectura adecuada de esta disposición que está debidamente normada para que en defensa de los ciudadanos a los que les corresponde, en este caso la fuerza pública, defender, puedan actuar de manera firme. Por ejemplo, en mi provincia, yo mismo fui la persona que puso en el escenario nacional un tema que aconteció cuando un señor que estaba bastante alterado, lamentablemente había herido a un niño y tuvieron en el uso progresivo de la fuerza que actuar de forma más violenta, más fuerte, y ahora esta persona se encuentra demandada, se encuentra procesada en la función judicial. Esto es un tema que necesariamente tiene que articular las funciones del Estado con probidad. Yo diría que mucho de lo que pasa en el país respecto al uso progresivo de la fuerza es una confusión de parte de la autoridad que le corresponde juzgar. En el caso Mascarilla, por ejemplo, la trama previa al hecho en el que se cegó la vida de un ciudadano, lamentable por cierto, allí, por ejemplo, hubo un criterio de parte de la Asamblea, se generó toda una suerte de comentarios en todos los ámbitos, tratando de culpabilizar a la fuerza pública de hechos como estos. Entonces eso hace que los policías de alguna manera se vean limitados, porque no tienen certezas de si es que utilizan la norma tal cual se establece en el código, mañana más tarde la valoración de los jueces sea favorable o desfavorable. Y lamentablemente esto ha acontecido en los últimos tiempos, fundamentalmente en octubre, en donde vimos que más bien la policía estuvo expuesta a secuestros, estuvo expuesta a vejámenes, estuvo expuesto inclusive los militares en octubre estuvieron expuestos a todo tipo de momentos difíciles y que no hicieron pues un uso progresivo de la fuerza. Más sin embargo, algunos sostienen de que hay 9 muertos y yo diría que hasta aquí no se ha evidenciado realmente si son producto estos muertos de las acciones y si es de la acción violenta de la policía o del ejército. Más sin embargo, es un tema que se lo ha politizado y esto es malo, porque no le da certezas al país hacia afuera de que aquí las funciones del Estado están actuando como corresponde para que haya la seguridad jurídica, para que exista una visión desde fuera y desde dentro de que la reinstitucionalización del Ecuador en efecto está ocurriendo. Estaba leyendo el informe de que elaboró también la Asamblea Nacional en otra comisión sobre lo ocurrido en octubre y en torno a la violación de derechos humanos. Pero el informe es absolutamente genérico. ¿Genérico en qué sentido? En el sentido de que le da la razón a la policía y le da la razón también a los manifestantes, o sea, da la razón a ambas partes. Entonces, ¿qué clase de informe es ese? Yo en eso me quedé, pues, llegamos igual, ¿no? O sea, 0 más 0 es igual a 0. Entonces, la duda está aquí. Evidentemente, en las últimas manifestaciones que hubo, digamos, personas que no estaban no estaban cometiendo desmanes, que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, que resultaron heridos o que resultaron detenidos, es decir, que fueron víctimas de lo que estaba sucediendo en términos generales en las manifestaciones. ¿Cómo pedirle a la policía, sí, a la fuerza pública en este caso, que en medio de una revolución en donde están mezclados personas que fueron a actuar con violencia, personas que fueron a causar el caos, personas que utilizaron armas caseras muy peligrosas, cómo pedirle a la policía que en medio de ese relajo, digamos, puedan escoger a quién, digamos, pueden detener, a quién no detener? Y el momento en que está esta revolución y lanzan, pues no sé, hacen el uso de las bombas lacrimógenas o el uso de las armas con las balas de goma, ¿cómo pretender que puedan, digamos,
no causar heridos o víctimas inocentes. Es decir, en medio de ese caos, ¿cómo pedirle a la policía que sea tan exacto? Ahí es donde está la duda. Ese es un gran problema. Cuando este tipo de temas se lo tratan en la esfera política, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, es cuando se confunde el rol que cada una de las funciones del Estado y de los órganos de control, y en este caso de seguridad, tienen que cumplir en beneficio de los ecuatorianos. ¿A quién no le consta que aquí en Quito, por ejemplo, manifestantes, y este canal fue incendiado, su gente fue sometida a vejámenes, tuvieron que esconderse? Es decir, hubo una dosis altísima de violencia provocada, entre comillas, por gente externa, decían, por infiltrados. Yo, si conozco con quienes voy a una manifestación y veo gente de fuera, obviamente tomo las previsiones correspondientes. Yo creo que hubo de todo, hubo una fanesca y no hubo el deseo solamente de ejercer un derecho constitucional a la resistencia, sino que lo que fundamentalmente primó fue el deseo de desestabilización de del régimen democrático, la salida del presidente Lenín Moreno. Yo no he votado por Lenín Moreno, pero el caos que se hubiese generado si el señor Lenín Moreno era destituido por la Asamblea, que era algo que a mí me consta que lo requerían muchos sectores sociales y muchos sectores políticos. Había una certeza absoluta de ciertos actores muy afines, actores políticos muy afines al señor Rafael Correa, que tenían certeza absoluta de que este gobierno iba a caer y que esa era una suerte de solución a los problemas que hemos heredado a lo largo de estos últimos años. Definitivamente aquí, una vez más, apelo a la necesidad de que la justicia actúe con diligencia, con oportunidad y con los elementos que tiene. Investigar para que aquellos que estuvieron ejerciendo el derecho constitucional a la resistencia, no hubieron elementos en donde se demuestre violencia por parte de los manifestantes excesiva, ellos puedan ser juzgados como corresponde, como una infracción. Pero en el otro caso sí hay que reconocer, yo estuve consciente absolutamente y estuve viendo que habían ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos, que eran quienes iban en primera fila a dañar los bienes públicos y los bienes privados. Esto, por ejemplo, no puede quedar en la impunidad, no se debe, porque entonces lo que pretendemos los ecuatorianos es tener un país en donde las funciones del Estado actúen de manera independiente. Esto no sería un buen mensaje. Además, yo sí creo, sobre todo, que hubieron personas que, amparadas en el derecho a la resistencia, hicieron algún tipo de acuerdo, triquiñuela, con los que han dejado al país en la situación en la que se encuentra. A mí me molesta mucho escuchar en la Asamblea o en otros escenarios sociales o políticos en donde se habla de que lo que vive el Ecuador de hoy es el producto de la acción deliberada de este gobierno. No estoy defendiendo este gobierno. Todo lo que estamos viendo en materia económica, en materia de institucionalización de las funciones del Estado, en materia de excesos, por ejemplo, que contiene la Constitución respecto de los derechos de los extranjeros, entre otros que están haciendo presión sobre los beneficios que tenemos que tener los ecuatorianos en salud, en educación, son temas que vienen generados hasta desde las personas que hoy reclaman, porque cuando se tramitó la Constitución de Montecristi se pusieron muchos temas garantistas y que hoy nos están afectando económicamente a los ecuatorianos. Claro que sí, pero en definitiva, en las calles vimos ecuatorianos y extranjeros, estaban mezclados y la mayoría de los que estaban en la calle eran ecuatorianos. Hay muchos desmanes que ha sido probado que son ecuatorianos, los que hicieron y cometieron esos desmanes y esos excesos. Y la pregunta está ahí, ¿cómo debe actuar la policía? ¿Cómo debe actuar? Hay que ponerse también en el lugar de la fuerza pública, sin justificar los excesos. La misma ministra aceptó en la Asamblea Nacional que hubo 2 de los fallecimientos fueron con exceso de la fuerza. Es decir, sí hay cómo determinar cuáles se sobrepasaron los límites y en cuáles otros la policía actuó como, digamos, como se entiende que le permite el uso progresivo de la fuerza, pero claro, en medio de ese caos
puede producirse que haya gente pues que estaba manifestándose sin ningún tipo de exceso, que haya caído víctima, digamos, de el caos que se ha producido. ¿Cómo sancionar o cómo calificar la actuación de la policía? Ahí está la gran pregunta que se rebota en finalmente la actuación de la ministra de Gobierno, que es quien está al mando en este caso de la Policía Nacional. La ministra de Gobierno cumple un rol. El orden jerárquico de la policía y del ejército tienen funciones específicas y tienen que precautelar el derecho constitucional que tienen las personas. Y en esa línea yo creo que hoy, con toda la tecnología que existe, se puede claramente evidenciar quiénes estuvieron ejerciendo su derecho y quienes sobrepasaron ese derecho en contra del derecho de los demás. Es decir, allí sí es necesario que la policía y el ejército tengan la certeza de que no se politice su acción. Y usted mismo ha hecho referencia al informe multipartidista, en donde se queda bien con el uno y con el otro. Me parece que son posiciones, con todo respeto lo digo, también ahí tenemos un representante de la bancada a la que me pertenezco, debemos ser un poco más precisos, establecer responsabilidades a cada una de las personas, de las instituciones que fueron sometidas a un proceso investigativo, para que la Fiscalía, con la presión que corresponde en el ámbito de la fiscalización de la Asamblea, actúe inmediatamente. En todo caso, esto es un tema que hay que irlo recomponiendo, Janet, y darle certezas a la policía que cuando hace su trabajo profesional va a tener el respaldo. Pero cuando sobrepasa esos límites, que también lo han sobrepasado, hay muchos policías, oficiales inclusive, que se encuentran involucrados en temas de corrupción, de narcotráfico, que es un tema bastante complejo que tenemos que también abordarlo. Y los estudiantes. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.